Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Queridos amigos, hoy comentamos la 16ª semana del tiempo ordinario, el 16º domingo. Y empezamos como siempre con la primera lectura del libro de la Sabiduría, capítulo 12. El pensamiento central de esta lectura es este: que Dios es providente y gobierna siempre con mucha clemencia. Dios castigó con muchas plagas a los egipcios y más tarde a los cananeos, pero no los exterminó de una vez, sino que lo hizo poco a poco para llamarlos al arrepentimiento. 3 versículos antes de esta lectura, el sabio lo dice así: Dios podía haberlos destruido de una vez, pero los castigó poco a poco, y así les dio tiempo para la penitencia, teniendo en cuenta su maldad ingénita y que era semilla maldita desde su origen. Esto nos pone de manifiesto la bondad de Dios con los que eran reos de muerte. Dios cuida de todos y su gobierno no tiene nada de arbitrario. Dios no castiga a nadie injustamente, obrando así, da lecciones al justo para que sea humano con todos. Y si Dios ofrece el arrepentimiento al que ha pecado, cuánto más los hijos de Dios tendrán derecho a esperar mayor misericordia. Y es que Dios es paciente, porque es eterno y es omnipotente. Confiemos en esa misericordia infinita de Dios, que, como Él nos dice, hace como que no ve nuestros pecados, para esperarnos a penitencia. La segunda lectura de la carta a los Romanos, capítulo 8, se nos dice que el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra flaqueza. Nosotros vemos que la naturaleza gime y que gemimos todos, pero en medio de las cosas vanas y transitorias de la tierra, en medio de angustias y miserias de la vida presente, sentimos anhelos de una vida mejor y plenamente perfecta, y hasta aspiramos a bienes eternos. Pero entonces venimos a reconocer nuestra gran flaqueza y debilidad, por no saber qué medios o qué plegarias debemos emplear para obtener tan grandes bienes. Es decir, no sabemos muchas veces qué es necesario hacer y cómo debemos pedir y suplicar. Y es cuando el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. ¿De qué modo? Cuando decimos que el Espíritu Santo ora o intercede por nosotros, lo más exacto, como nota San Gregorio Magno, será decir que Él no ora por nosotros, sino que Él hace, es decir, es inflamar con su amor a los que ha llenado para que pidan y supliquen. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros el que ora. Él, pues, pone la oración en nuestros labios y así produce en nosotros gemidos inefables, o lo que es lo mismo, Él obra en nosotros, de tal modo que nos mueve a orar de un modo inefable, en cuanto hace fijar nuestra mente en un objeto verdaderamente sobrenatural. El que escudriña los corazones es Dios Padre, y es Él el que ha inspirado la plegaria, y porque se hace según Dios, Dios la escucha. En el Evangelio comentamos a San Mateo en su capítulo 13. En esta última lectura del Evangelio, además de las parábolas del grano de mostaza y de la levadura en la masa, se nos habla también de la parábola de la cizaña, que nos explica el mismo Jesucristo. Dice: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. El enemigo que siembra la cizaña es el diablo. Dios permite que haya mezcla de buenos y malos, y por tanto que haya cizaña, o sea, herejías, persecuciones, etc., en el campo de la Iglesia. Esto es una consecuencia de la malicia de los hombres y de la inducción al mal por parte del demonio. ¿Quieres que arranquemos la cizaña? No. Hay que dejar crecer juntos el trigo y la cizaña, y ya vendrá la siega, la separación. Hay que reprimir ese celo a veces airado y vengativo. Si Jesucristo hubiera tenido este celo airado, no hubiera tolerado al buen ladrón cuando blasfemaba,
y éste no hubiera entrado en el reino de los cielos. Y no habría tolerado a Saulo, a San Pablo, que blasfemó y fue un perseguidor de la Iglesia. No hubiera llegado a ser el gran apóstol de Jesucristo que llegó a ser. Lo mismo, digamos, de San Agustín, que fue hereje antes de... decía barbaridades más que herejías antes de su conversión. Y la Iglesia no hubiera tenido un gran doctor y obispo. Tengamos paciencia con el pecador, como Dios la ha tenido con nosotros. Dios nos enseña a odiar el pecado, pero a amar al pecador. Jesús trata de explicar en parábolas el misterio del reino de Dios. La palabra reino equivale a reinado, es decir, a imperio de Dios, en las almas y en el mundo. El Concilio Vaticano II dice que la Iglesia constituye en la tierra el germen y el principio de este reino. Tiene su principio en la tierra, pero su término es el cielo. Y el reino de Dios lo compara al grano de mostaza, algo pequeño, pequeñísimo en sus comienzos. Al sembrarlo la semilla más pequeña, pero después se hace más alta que las demás hortalizas, echa ramas tan altas que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. La Iglesia era en sus comienzos semejante al grano de mostaza, pequeña y perseguida en sus orígenes, y grande a medida que van pasando los años, como un árbol gigantesco que alberga en sus ramas a todos los católicos y a todos los que quieren entrar en ella. Jesucristo, por medio de hombres sencillos, ignorantes, como los pescadores de clase obrera, funda la Iglesia y por medio de ellos, sin prestigio ni en número ni en sabiduría, pues eran solo 12, sin prestigio de fuerzas, porque no llevaban ni iban con armas, salvará al mundo, iniciará la salvación. La historia de la Iglesia está llena de persecuciones, desde los primeros siglos hasta el momento actual, ya sea comunismo marxista, ya sea las seducciones materialistas, sensualistas, capitalismo aberrante, ideologías destructoras de la persona, como la ideología de género en nuestros días, mas la Iglesia seguirá en pie. Será perseguida, pero jamás vencida ni aniquilada. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque la Iglesia es obra de Cristo, ha nacido del corazón de Cristo. Por lo tanto, confiemos en Cristo, depositemos nuestra fuerza y nuestra esperanza en Cristo y seamos miembros activos de la Iglesia, siendo apóstoles, verdaderos apóstoles, con la fuerza de Cristo resucitado. Queridos amigos, que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe y todos por el reino de Cristo a la gloria de Dios.